Grabar y voy a compartir mi pantalla. Ya. Y ahí pueden ver, ¿cierto? Ya. Bien, vamos a hacer el feedback del cuestionario. Cuestionario 6. Vamos a ver. Ya, eran 3 preguntas. Yo creo que estaba como, no sé si fácil, pero tal vez había algunas preguntas como muy obvias. Primero, los vectores tangentes T1 y T2 para definir las curvas de Hermite tienen que ser vectores normales, es decir, de magnitud 1. No, si ustedes se fijan en la ecuación de las curvas de Hermite, uno tiene un polinomio, ¿no? Uno tiene un polinomio eh, basado en el parámetro T, y lo que define las magnitudes de este polinomio son el punto P1, el punto P2, el vector T1, el vector T2. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa eso? Significa que al no haber una limitación de que los vectores sean normales, cuando tú tienes un vector con más grande magnitud que uno, lo que estás haciendo es que los puntos finales, que son sobre los cuales se va formando la interpolación, los puntos finales vayan como, se arrastren más, ¿no? O sea, se arrastren más y tengan más fuerza. Entonces, al tener más fuerza, hacen que la curva como que se modifique dependiendo de cuál es la magnitud de los vectores, ¿ya? Entonces, es posible tener vectores que no sean normales. De hecho, la magnitud ayuda a que uno haga que la curva se alargue más, se modifique más, o sea, se tuerza más al momento de interpolar. ¿Ya? Entonces, la opción es falso. ¿Ya? Falso. Eh, Marcar las afirmaciones correctas. ¿Es posible generar un segmento de línea recta con cualquier método de curvas paramétricas? Sí. ¿Ya? Sí, de hecho, un segmento de línea recta es una curva paramétrica de grado 1. ¿Okay? Entonces, dadas ciertas condiciones sobre una curva paramétrica de grado 3 o un polinomio de grado 3, claramente uno puede obtener un polinomio de grado 1. ¿Ya? Se puede, ¿no? Con todos los métodos. Los puntos de control extremos no son parte de la curva Catmull-Rom. Cierto, también, ¿cierto? En la curva Catmull-Rom, la curva siempre se interpola a partir del segundo y penúltimo punto, y los 2 puntos extremos sirven solamente para definir cómo va a empezar la curva cómo va a empezar la curva en la disposición, en la orientación. La última, una curva de Bézier puede ser de grado mayor a 3. Sí, habíamos comentado en clase que uno puede tener curvas de Bézier de grado mayor a 3. Uno puede formular una curva de Bézier de grado 4, grado 5. El problema de eso era que uno tiene más restricciones geométricas, más puntos, y por lo tanto se hace más complejo computacionalmente evaluar los valores de la curva. ¿Ya? Pero se puede, ¿ya? Se puede. Ahora, que uno utilice solamente curvas de grado 3 y cree como curvas por partes para crear curvas más complejas, eso es otra cosa. Pero uno sí puede crear curvas de más alto grado. ¿Cuántos puntos de control se necesitarían para generar un parche 3D de Bézier de grado 4? En clase nosotros vimos cómo generar un parche 3D de grado 3, y vimos que lo que uno hace es tomar 2 conjuntos de parámetros, ¿no? El conjunto V, el conjunto U, y se forma como una grilla, ¿no? Se forma como una grilla en donde, si yo tengo curvas de grado 3, tengo 4 puntos de control por un lado, 4 puntos de control por el otro lado, tengo 16 puntos de control en total. Si yo quiero curvas o parches de grado 4, voy a necesitar 5 puntos de control en una dirección y 5 puntos de control en la otra dirección. Y armo una grilla con eso, 5 por 5 me da 25. ¿Sí? 25. Ok, entonces la respuesta correcta era 25. ¿De acuerdo?
Ya. Eso, ¿hay alguna pregunta sobre el cuestionario? ¿No? Ok, si no hay preguntas, vamos a ver. Ya, si no hay preguntas, entonces vamos a continuar con nuestra clase. Habíamos estado viendo nosotros el tema de iluminación y sombreado. Ya, ¿hay alguna pregunta con respecto a, ¿hay alguna pregunta con respecto a lo que vimos la clase pasada? Nosotros nos quedamos aquí, ¿cierto? ¿Sí? Habíamos visto que, o habíamos dicho que para calcular la iluminación en un determinado píxel, o en un determinado punto de una superficie, íbamos a trabajar descomponiendo, descomponiendo los factores de iluminación. Un primer factor que habíamos calculado era este, el de reflexión ambiental, en donde simplemente lo que hacemos es multiplicar el, el coeficiente de reflexión ambiental por el componente de reflexión ambiental de la luz, que se multiplican, son dos vectores de 3 dimensiones, porque fíjense que estos son como, representan, representan la intensidad, una propiedad física de intensidad en cada componente de color, ¿sí? Entonces, tanto LA como KA son valores de 3 dimensiones, ¿sí? Al multiplicarse se multiplican directamente, punto a punto, ¿ya? El segundo componente que habíamos visto era el componente difuso, que lo que hacía era darle esa, esa propiedad de opacidad de las superficies, ¿ya? Y básicamente lo que hacíamos era multiplicar los componentes, el coeficiente de reflexión difusa con el componente difuso de la luz, multiplicado por un factor muy simple que era el producto punto entre el vector de la luz, el vector que me indica de dónde viene la fuente de luz, y n, que es el vector normal a la superficie que yo tengo en mi punto, en donde yo voy a dibujar. ¿Ok? También dijimos, bueno, aquí este factor del producto punto del vector de la luz por el vector normal tiene un sentido, y es que el producto punto simboliza el coseno del ángulo entre estos dos vectores, ¿sí? Entonces, mientras más pequeño es ese ángulo, entonces fíjense ustedes que el coseno es más grande, y entonces por lo tanto estoy dejando pasar más componentes de iluminación. Si el ángulo es muy grande, significa que el vector de la luz está como muy perpendicular al punto que yo quiero graficar, entonces por lo tanto debe quedar como más oscuro, más sombreado, y por eso el coseno del ángulo en un ángulo cercano a 90, por ejemplo, es casi cero, ¿sí? Lo cual significaría que uno casi está anulando el componente de difuso, ¿ya? También habíamos comentado que el componente difuso, al ser un componente que ya interactúa con luz, interactúa con la fuente de luz, entonces uno puede multiplicarle o aplicarle un factor de atenuación, ¿no? El factor de atenuación es un número, una constante, ¿sí? Que divide a todo este producto y que depende de la distancia del punto a la fuente de luz. ¿Ok? Em, ya, eso. Eso. Y este era un ejemplo, ¿no? Era un ejemplo, fíjense ustedes cómo la superficie del objeto ya se muestra algo sombreada, y eso es por la interacción que existe entre la luz y los vectores normales de las superficies en diferentes puntos, ¿sí? Entonces ya existe un primer efecto de iluminación en 3 dimensiones. Las superficies siguen siendo opacas, ¿sí? Pero ya tenemos una primera aproximación de cómo se vería este objeto en la realidad si es que uno lo estuviera iluminando, ¿ya? Ok, y
Y lo que nos falta entonces ahora es ver el último componente, ¿ya? El componente especular. El componente especular, imagínense ustedes que queremos simular cómo se generan los brillos en un objeto. ¿Ya? Supongamos que yo quiero modelar un objeto que es brilloso. Entonces quiero modelar los brillos. ¿Ya? Para modelar los brillos, eh, tenemos que tener en cuenta claramente el brillo. Si ustedes se fijan en un objeto, el cual lo están mirando de manera brillante, eh, la iluminación del objeto cambia con respecto a desde dónde lo estamos mirando. ¿Sí? Entonces, en este caso, la reflexión especular va a ser un poquito más compleja porque necesitamos de un componente más, que es el componente del vector de vista, el vector desde dónde estamos mirando el objeto para ver cómo se generan los brillos. ¿Ya? Eh, hay que tomar en cuenta una cosa, que cuando yo estoy modelando una superficie brillosa, entonces estoy asumiendo que hay partes de la luz, hay ciertos componentes de la luz que se reflejan, ¿ok? A diferencia del término anterior de iluminación difusa, en donde yo no asumo que la luz se refleja. Aquí sí, ¿ya? Hay un componente que se refleja, y además de eso, siempre ese componente se refleja en alguna dirección preferencial, ¿ya? Por lo tanto, nosotros tenemos que calcular esa dirección preferencial. Vamos a utilizar ahora un nuevo coeficiente, que es el coeficiente de reflexión especular, que es básicamente, de nuevo, tres números que me indican cómo interactúa el objeto con el componente de reflexión especular de la luz. ¿Ya? Entonces, ¿qué cosa significa, o em, cuál es el significado del componente o el coeficiente de reflexión especular? Es básicamente qué tan brillantes yo tengo las superficies. ¿Sí? Entonces, si yo pongo un valor muy alto de valores de KS, entonces tengo superficies más brillantes. Si le pongo un valor bajo de KS, entonces significa que tengo superficies un poco menos brillantes. ¿Ok? ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver ahora cómo funciona este componente de luz. Bien. Miren, vamos a utilizar ¿sí? Vamos a utilizar ahora de nuevo dos factores. ¿Sí? Fíjense que cada término siempre tiene dos factores, que es cómo interactúa el coeficiente, que es una propiedad de la superficie, con el componente de la luz, que es una propiedad de la luz. ¿Sí? Multiplicamos ambas cosas siempre, ¿no? KS por LS, ¿de acuerdo? Ahora, lo que viene a continuación es el factor que afecta a estos dos términos. Miren, cuando yo tengo una superficie brillante, un rayo de luz, que es este vector L, ¿sí? Un rayo de luz viene desde la fuente de luz y choca con el punto en el que yo quiero iluminar, que es este punto Q. ¿De acuerdo? Sin embargo, si yo asumo que la superficie brilla, entonces es porque ese rayo de luz que está llegando en esta dirección se tiene que reflejar. ¿Ok? Y esa dirección en la cual yo estoy reflejando es conocida, porque sí, obviamente yo sé que el objeto es brillante, sé que hay una geometría que debe respetarse, ¿cierto? O sea, este vector R no se va a ir por ninguna parte diferente que no sea por el vector reflejado a través de la superficie con respecto al vector N. Si ustedes se fijan, el vector L y el vector R son simétricos con respecto a N, ¿ya? Son simétricos con respecto a N. De hecho, es una suposición que nosotros hacemos, ¿no? Estamos haciendo la suposición de que el rayo viene por una dirección, y el rayo R reflejado es el rayo simétrico a L con respecto al vector N que yo conozco. ¿De acuerdo? Bien, entonces, ahora lo que me interesa para poder mirar si realmente yo estoy viendo los brillos o no, lo que realmente me interesa a mí es saber cómo se comporta el vector R reflejado con respecto al vector de visión, porque yo quiero saber qué tanto de lo que se refleja va a parar a la cámara. ¿Sí? ¿Qué tanto de lo que se refleja va a parar a la cámara? Entonces, fíjense que si yo tuviera en la misma dirección el vector R reflejado
y el vector v, que es el vector de la cámara. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que mi cámara está viendo directamente todos los reflejos de la luz. ¿Sí? Sin embargo, conforme estos dos vectores se alejan y van formando un ángulo phi, ¿sí? Conforme se van alejando, yo lo que quiero es comenzar a atenuar el reflejo de la luz. ¿De acuerdo? Entonces tiene mucho sentido que yo vuelva a utilizar la estrategia del producto punto entre estos dos vectores, porque el producto punto mide el coseno de ese ángulo que van formando entre los dos. Mientras más paralelos son, el ángulo es más pequeño y por lo tanto el coseno me da un valor más grande, y mientras más separados estén estos dos vectores v y r, el ángulo es más grande y por lo tanto el coseno es más pequeño. ¿Sí? Entonces, tiene mucho sentido que yo encuentre el producto punto entre v y r para definir qué tanto interactúa el coeficiente especular del material con el coeficiente especular de la luz. ¿Ya? Ahora, el, el, los brillos, ¿sí? Los brillos tienen un efecto muy particular. Y es que si ustedes se fijan, los brillos generalmente se concentran en algunos puntos, ¿sí? Se concentran en los puntos en donde la luz está ejerciendo una reflexión muy alta, ¿sí? Entonces, ¿sí? Para modular ese efecto de spot de luz que se forma en el brillo de la superficie, nosotros lo que hacemos es elevar ese producto punto a un coeficiente, un exponente alfa. ¿Sí? A un exponente alfa. Ya vamos a ver en la siguiente diapositiva cuál es el efecto de ese exponente alfa en esta ecuación. ¿Ya? Pero no lo dejamos simplemente como el producto punto entre v y r, sino que le aplicamos este exponente porque ese exponente, dependiendo de su valor, me va a permitir que yo atenúe menos o más el, el, digamos, la interacción que existe entre el rayo reflejado y el vector de luz B. ¿Ya? ¿De acuerdo? Miren, estos dos vectores v y r son vectores normales, ¿sí? Entonces, el producto punto de dos vectores normales, ¿sí? Me va a dar un determinado valor y tiene un sentido que yo lo eleve a un exponente alfa, ¿no? Lo que estoy haciendo, por ejemplo, en este caso es tratando de atenuar o tratando de alargar el efecto en la superficie del punto que quiero iluminar. ¿De acuerdo? Sí, muy simple entonces, ¿ya? Muy simple, miren cómo generamos un brillo en las superficies. Ya, ese parámetro alfa, que es el exponente, es un coeficiente de brillo. De hecho, conforme uno va agrandando este exponente, no tiene un límite. Yo podría poner a este alfa un valor 1000, por ejemplo, ¿sí? Conforme yo voy agrandando este valor alfa, este exponente, lo que tengo es una superficie que se nota genera bastante más brillo. ¿Sí? Se nota que genera bastante más brillo. Ya, bueno, y aquí hay una pequeña leyenda de nuevo sobre qué significa cada uno de estos vectores, ¿no? Recuerden bien, L es el vector de la luz, N es el vector normal en la superficie, V es el vector de la cámara y R es el vector L reflejado a través del vector N. ¿Ok? Entonces, al igual que una reflexión difusa, nosotros podemos agregar un factor de atenuación a la ecuación de arriba. Básicamente lo único que hacemos es dividir a todo este término con un factor de atenuación cuadrático basado en la distancia del punto a iluminar a la fuente de luz. ¿De acuerdo? ¿Ok? ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Algo que Profe, necesite? ¿Sí? ¿el vector B eh, coincide con la dirección hacia la que mira la cámara o es solo hacia la posición de la cámara? Es solo hacia la posición de la cámara. Ya, Sí, ya. es solo hacia la posición de la cámara. ¿Sí? Sí, fíjense ustedes, mm, si, si, si ustedes tienen la cámara en alguna disposición, en realidad se va a generar la misma iluminación si es que el objeto está arriba en la cámara, o sea, si tú al verlo en tu pantalla lo ves arriba o lo ves abajo, da lo mismo.
¿sí? Da lo mismo porque no interviene la dirección hacia donde estás mirando la cámara, sino la interacción de la luz, ¿sí? La interacción de la luz con el objeto y con lo que tú terminas mostrando en la pantalla, ¿ya? Por eso es que este vector de aquí es simplemente a la posición de la cámara, ¿ya? Sí, perfecto, profe. Eso, eso. Em, ya, ok, entonces, miren, ¿cuál es el efecto de alfa? ¿Ya? ¿Cuál es el efecto de alfa? Em, estos son algunos, ¿sí? Estos son algunos exponentes. Por ejemplo, este es el coseno de alfa, o sea, cuando alfa vale 1, ¿sí? Es esta función. Ahora les explico qué representa para el efecto de iluminación, pero aquí simplemente se están graficando las funciones, ¿no? Es el coseno de alfa. Por acá abajo tenemos el coseno de alfa elevado a la 8, el coseno de alfa elevado a la 64, elevado a la 128 y elevado a la 256. ¿Ok? ¿De acuerdo? Em, fíjense cuál es el efecto. ¿Sí? Fíjense cuál es el efecto. Cuando yo tengo alfa igual a 1, fíjense que los factores, ¿sí? Los factores del coseno que están aquí, ¿sí? Van decrementando muy suavemente desde el ángulo 0 hasta el ángulo 90. ¿Ok? Desde el ángulo 0 hasta el ángulo 90. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir? Quiere decir que yo estoy aceptando, ¿sí? Estoy aceptando ángulos, estoy aceptando ángulos entre B y R, incluso muy grandes, ¿no? Incluso cercanos a 90, yo sigo teniendo algún efecto ahí, aunque sea chiquitito, pero sigo teniendo un efecto sobre la iluminación. ¿Sí? ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo empiezo a elevar ese valor alfa solamente a un valor de 8, por ejemplo? ¿Sí? Lo que estoy haciendo es que la función coseno comienza a truncarse más rápidamente. Y por ejemplo, en este caso, casi en un 45, en grado 45, yo ya dejo de tener valores significativos para el producto punto entre B y R. ¿Sí? ¿Y qué significa entonces? Significa que lo que estoy haciendo es que hay vectores o hay ángulos, ¿sí? Entre B y R que prácticamente los trunco, ¿no? Los trunco. ¿Y qué genera esto? Esto genera una suerte de que ese efecto de brillo, ese spot que se genera en la superficie, comienza a hacerse más pequeño y más puntual, ¿no? O sea, como que va haciéndose como los brillos se van haciendo como que más intensos, pero en ciertos puntos particulares, ¿ok? Y así, ¿no? Conforme yo voy agrandando el valor de alfa, lo que voy haciendo es que esta función del producto punto prácticamente la comienzo a truncar más rápidamente, ¿no? ¿Qué cosa genera esto? Genera brillos más localizados, ¿no? O sea, cuando el brillo no es tan localizado, es un brillo más que está más disperso en la superficie, entonces uno ve la superficie algo brillante, pero no tan brillante. ¿Sí? Sin embargo, una superficie bien brillosa tiene la particularidad de que ante la luz genera brillos muy intensos y muy pequeños en ciertas partes específicas. Y eso es lo que se logra con este efecto de elevar el producto punto de B por R elevado a un valor alfa. ¿Okay? Entonces, eso. ¿Sí? Esto es lo que uno valorando, ¿no? Miren, por ejemplo, conforme uno va hacia la derecha, se va aumentando el valor de alfa. ¿Ya? Entonces, fíjense aquí, en esta superficie, el brillo no está tan localizado, el brillo está más bien como la región que afecta al brillo es un poco más grande, pero conforme yo voy aumentando alfa, entonces fíjense cómo el brillo se va haciendo cada vez más localizado. ¿Sí? Y al hacerse cada vez más localizado, comienzo a tener el efecto de que la superficie es más brillosa que la superficie anterior. ¿Ok? Em, eso, eso, bueno, y el factor de KS es un factor que va indicando también qué tanto va afectando el factor de la luz en el color, básicamente, ¿no? O sea, hace colores más vivos y colores más opacos dependiendo del valor de KS. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ya.
¿Ok? Bien, vamos a ver entonces cuál es el modelo, ¿sí? El modelo de iluminación completo. ¿Ya? El modelo de iluminación completo interviene todo ahora, ¿sí? Interviene componente ambiental, componente difuso, componente especular, ¿sí? Y tenemos ahora tres factores, tres componentes de luz, para ambiental, difuso y especular, tres coeficientes de reflexión del material, ambiental, difuso y especular. Tengo la distancia desde un determinado punto a la fuente de luz, los coeficientes de atenuación, que son tres, uno para el factor constante, otro para el factor lineal y otro para el factor cuadrático, que es esto que está aquí abajo, y el factor de brillo. Entonces, todos esos son parámetros, ¿sí? Los L, los K minúscula y el alfa son todos parámetros que uno le entrega al programa, en este caso del shader, para poder hacer la graficación. Y el factor de iluminación final, el factor de iluminación final que nosotros calculamos es la suma de todos los componentes. Entonces, fijan ustedes, la suma de componentes ambiental más, acá hay un factor de atenuación que está atenuando la suma de dos cosas, la suma del factor difuso más el factor especular. ¿De acuerdo? Entonces, es simplemente la suma de todos los componentes. ¿Ya? Fíjense ustedes cómo aquí la lógica es que los componentes se van a modular entre sí multiplicados por los factores que hacen o que dependen de la geometría del objeto, y se va a encontrar finalmente un valor de iluminación final para cada píxel. ¿Okay? Este valor de iluminación final se va a multiplicar por la propiedad de color del objeto, por ejemplo. ¿Sí? Fíjense que aquí es simplemente intensidad. Esta es la intensidad, ¿sí? La intensidad que va a tener un determinado punto de mi superficie. Como mi superficie tiene un color, aquí lo multiplicaré por el color, o si tengo una textura, lo multiplicaré por el color de la textura que extraje desde alguna coordenada de textura, por ejemplo. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, fíjense que este es simplemente un factor que va modulando los coeficientes y va modulando los componentes de iluminación hasta tener un único valor que luego multiplico por el color o por la textura. ¿De acuerdo? Ok. Ya, pero hasta ahora lo que hemos visto es este modelo de iluminación me dice cómo calcular el color para un determinado punto. Lo que no hemos visto hasta ahora es, ok, ¿cómo hago esto ahora para todos los puntos de la superficie? ¿Cierto? Entonces, vamos a ver brevemente unos algoritmos, ¿sí? Que son los algoritmos de sombreado. O sea, ya tengo un modelo que me dice cómo calcular la intensidad en un determinado punto de mi superficie. Ahora vamos a ver cómo lo extrapolo esto a que funcione para todo mi objeto, para toda mi geometría de mi escena. ¿De acuerdo? Entonces, necesitamos alguna forma de cómo discretizar el proceso de calcular los colores para cada punto de la superficie, porque fíjense, aquí lo que tenemos es un objeto en 3 dimensiones y necesito calcular un color para todos los posibles puntos de la superficie de este objeto, o todos los posibles píxeles que corresponden a este objeto. ¿De acuerdo? Entonces, hay tres tipos de estrategias, ¿sí? Hay tres tipos de algoritmos de sombreado. Una primera estrategia es la estrategia flat o plana, que es simplemente asignar un único color a cada cara poligonal. Es decir, para un triángulo dado, calculo un solo color para todos los píxeles de ese triángulo. Luego tenemos el algoritmo de Gouraud. ¿Sí? El algoritmo de Gouraud lo que hace es calcular, utiliza este modelo de iluminación para calcular los colores en cada vértice de mi objeto, de mi geometría, y luego lo que hago es interpolar los colores, ¿no? O sea, si yo puedo calcular un color para cada vértice, los colores dentro de la geometría, que son los triángulos, los calculo por interpolación. Y como el GPU es bueno haciendo interpolación, dejo que el GPU encuentre cuáles son los colores intermedios. ¿De acuerdo? Y tengo un último algoritmo, que es el algoritmo de Phong, en donde este algoritmo de Phong, a diferencia del algoritmo de Gouraud, calcula el color para cada píxel. ¿Sí? Es decir, va y calcula información para cada píxel posible ya en el espacio de imagen final. ¿Sí? En el espacio de imagen final calculo valores para cada uno de los píxeles, como por ejemplo normales, coeficientes y esto, y luego ¿sí? Aplico el modelo directamente sobre cada píxel. ¿Ok? Vamos a ver entonces cómo funciona esto. Miren, estos son ejemplos de cómo funcionaría el algoritmo FLAT.
¿Sí? Fíjense que el algoritmo FLAT para cada cara, ¿sí?, le aplica un color único, ¿ok? Y se ve así. El algoritmo de Gouraud es el que está en medio, donde calculo los colores para cada vértice y luego interpolo. ¿Sí? Y el algoritmo de Phong, que es el que está al final, que claramente tiene una apariencia bastante mejor cuando yo hago directamente el cálculo sobre cada uno de los píxeles. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, notan que hay ciertas diferencias, ¿no? Si uno quiere, por ejemplo, una apariencia más suave de los objetos y su iluminación, uno utilizaría el algoritmo de Phong, pero el algoritmo de Phong también es más complejo computacionalmente. ¿Ya? Ok, el algoritmo de sombreado plano, ¿sí? El algoritmo de sombreado plano eh, es muy básico en realidad, ¿sí? Si yo tengo un determinado triángulo, voy a coger un solo punto, ¿sí?, de ese triángulo, ¿de acuerdo? Y voy a calcular el color en ese punto y luego simplemente eh, ese color lo asigno a toda la cara, ¿no? Por lo tanto, genero el color para un determinado punto y luego ese mismo color lo utilizo en los otros tres vértices y con eso ya estoy listo, ¿sí? Vamos a ver el algoritmo de Gouraud, ¿ya? El algoritmo de Gouraud, eh, lo que vamos a hacer, ¿sí? Lo que vamos a hacer es, miren que yo necesito, ¿sí? Yo necesito, para poder calcular los modelos de iluminación, necesito varias cosas, ¿no? Entre el vector de luz, que yo lo puedo calcular porque sé dónde está la luz, el vector B, que es el vector de emisión, y el vector R, que es el de reflexión. Hay un vector importante aquí del que nosotros no hemos hablado todavía, que es la normal, ¿sí? Este vector normal que me indica hacia dónde está apuntando la superficie en ese punto, ¿ya? Cuando yo voy a utilizar el algoritmo de Gouraud, eh, como el algoritmo de Gouraud requiere que yo calcule el color por cada vértice de mi geometría, yo voy a tener que aproximar un vector normal en cada vértice de mi geometría, ¿ya? Pero eso no es fácil, porque fíjense que un vértice, lo podemos ver aquí, ¿no? Si ustedes se fijan en esta geometría, un vértice, que sería como un punto aquí, ¿sí? Ese vértice tiene en realidad caras vecinas, o sea, tiene triángulos vecinos, el de aquí, los de aquí, los de aquí y los de aquí, ¿sí? Y sabemos también que de los triángulos, por ejemplo, yo puedo calcular los vectores normales de manera fácil, porque los triángulos son planos, entonces al ser planos yo sé hacia dónde están apuntando. Sin embargo, de los vértices, uno no puede calcular de manera directa un vector normal, si no es que uno utiliza de manera confiable la información que está alrededor. Entonces, ¿qué es lo que se va a hacer aquí? Lo que se va a hacer aquí es, si yo tengo un vértice, ¿sí? Si yo tengo un vértice, voy a coger todos los triángulos que son incidentes con ese vértice, voy a calcular las normales de esos triángulos y de todas las normales de los triángulos alrededor del vértice, voy a encontrar un promedio. ¿Sí? Y ese promedio lo voy a utilizar como vector de uno de los vértices. Y con eso estamos listos, porque ahí ya tendría el vector normal, el vector de luz y toda la demás información que necesito. ¿De acuerdo? Sin embargo, aquí, ¿no?, hay un tema, ¿no? Si yo tengo una geometría, yo necesito tener conocimiento acerca de qué caras comparten un determinado vértice para hacer este proceso de calcular los vectores normales. ¿De acuerdo? Entonces, hay que hacer un procesamiento adicional si es que yo quiero hacer algo como esto. ¿Ya? ¿Ok? Ahora, el algoritmo de Phong, ¿sí? El algoritmo de Phong, a diferencia de Gouraud, lo que vamos a hacer es lo siguiente. ¿Sí? Aquí en Gouraud, yo calculo el color para cada vértice. ¿Sí? Calculo el color para cada vértice y luego dejo que el GPU interpole los colores intermedios en cada triángulo. En el algoritmo de Phong, lo que vamos a hacer es distinto, ¿sí? Como yo quiero calcular la información o el modelo de iluminación en cada píxel dentro de un triángulo, lo que vamos a hacer, ¿sí?, lo que vamos a hacer es calcular las normales. Si yo tengo un triángulo, voy a calcular las tres normales de los vértices de ese triángulo y luego voy a dejar que el GPU interpole las normales dentro del triángulo. ¿Sí? Entonces, como el GPU es bueno haciendo interpolación,
en ese trayecto entre el vertex shader y el fragment shader, ¿sí? Yo puedo dejar que las cosas se interpolen. Entonces voy a calcular los vectores solamente, y los vectores los mando al fragment shader. ¿Qué va a pasar? Cada píxel dentro de ese triángulo va a tener una normal interpolada usando las tres normales del triángulo. Como tengo una normal interpolada por cada píxel, entonces ahora puedo utilizar esa información para calcular el color asociado a cada píxel. ¿Por qué? Porque ahora voy a tener esto mismo, pero el vector n, ¿sí? Va a ser un vector distinto para cada píxel dentro del triángulo. Claramente, eso lo que hace es que uno tenga una representación bastante más suave del modelo de iluminación, porque estoy calculando un color distinto por cada píxel directamente sobre el píxel y no sobre la geometría, ¿ya? Esto es bastante más costoso porque yo tengo que hacer una operación de modelado, un cálculo, ¿sí? Del modelo de iluminación por cada píxel, en lugar de hacerlo por cada vértice y luego dejar que se interpole. La interpolación es bastante más rápida que implementar esto sobre el GPU directamente. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, eso, ¿ya? Eso. ¿Cuál es la diferencia a nivel de implementación? La diferencia es que el sombreado de Gouraud, la parte del sombreado se hace en el vertex shader, calculando un color, y luego dejamos que se interpole para que en el fragment shader se grafique todo, todo de manera continua. ¿Cuál es la diferencia con Phong? En Phong yo simplemente calculo normales en el vertex shader y dejo que se interpolen de manera que en el fragment shader llegan las normales interpoladas y hago todo el trabajo en el fragment shader. La diferencia está en que si uno lo ve a nivel de implementación, en Gouraud el código para calcular el modelo de iluminación está en el vertex shader y en Phong el código está en el fragment shader. ¿Okay? Esa es la diferencia. Luego, si ustedes, vamos a ir a ver más de un rato, las funciones son las mismas. ¿Sí? Son las mismas, solamente que una está en un lugar, la otra está en otro lugar y eso crea este efecto distinto. ¿Ok? Vamos a hablar un poquito acerca de los vectores normales, ¿ya? Porque es importante tener esta información bastante clara. ¿Sí? El vector normal en un determinado punto es siempre un vector que va apuntando hacia afuera de la superficie y que de alguna forma indica cómo está orientado el objeto y la geometría en el espacio. ¿Okay? Eh, fíjense que cuando uno entonces transforma un objeto, supongamos que yo tengo esta superficie y tiene sus vectores normales, ¿cierto? Tiene sus vectores normales que van apuntando siempre hacia afuera en cada punto. Si yo transformo este objeto a través de una rotación, obviamente cambian los vértices, ¿sí? Porque se está rotando, pero también cambian las normales, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta algo, y es que si yo transformo un objeto en mi escena y yo estoy aplicando iluminación, tengo que tener cuidado porque las normales se van a modificar cuando yo transformo el objeto. Y al modificarse las normales, entonces claramente va a modificar la iluminación también, ¿sí? ¿Cómo calculamos la normal de un vértice? ¿Ya? Primero, les había dicho yo que es fácil calcular la normal de un triángulo. Si yo tengo un triángulo y yo tengo tres puntos para ese triángulo, P0, P1, P2, y además de eso voy a asumir que el orden de los puntos importa y el orden de los puntos está en forma contraria a las agujas del reloj, ¿sí? Que se le conoce como el ordenamiento counterclockwise, ¿sí? Como contrario a como lo hace un reloj. Si es así, entonces yo puedo calcular el vector normal simplemente como el producto vectorial, producto cruz de estos dos vectores, ¿no? Vector P1, P2, que es este vector línea negra, y vector P2, P0, que es este vector P2, P0, que es este vector que está aquí, ¿sí? Fíjense que si yo hago el producto cruz entre el vector P1, P0, P2, P0, lo que encuentro es el vector normal, ¿sí? Por el la estrategia esta, ¿no? De la mano, ¿no? Si yo cojo la orientación de los vectores como los estoy multiplicando, el dedo pulgar me da la dirección del vector normal, ¿ok? Y bueno, y lo normalizo.
¿sí? Y lo normalizo. Ahí yo ya tengo para cada triángulo posible de mi geometría un vector normal. ¿De acuerdo? Ahora, si yo tengo un vértice, recuerdan que les dije, yo tengo un vértice y quiero saber cuál es la normal de ese vértice, porque eso lo voy a utilizar para Gouraud, por ejemplo. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ese vértice incide con diferentes triángulos. El triángulo que está aquí, el triángulo que está aquí, el de abajo y el triángulo que está aquí. Y cada triángulo, por esto, puedo calcular una normal. ¿Sí? Normal N1, N2, N3, N4. ¿Qué voy a hacer entonces para encontrar la normal del vértice que está rodeado por un conjunto de triángulos que tienen normales? Simplemente lo que voy a hacer es sumar todos los vectores normales y normalizarlos por la magnitud de todos. Básicamente lo que estoy haciendo es encontrando el vector promedio. ¿Sí? El vector promedio. ¿De acuerdo? ¿Ok? Y eso es lo que se está haciendo, por ejemplo, en todos los programas que hemos visto hasta ahora, ¿no? De hecho, eh, cuando cargamos, por ejemplo, un modelo de una geometría en formato FF y estas cosas, lo que estamos haciendo es esto para encontrar los vectores normales de cada vértice, ¿sí? Encontrando un promedio de los vecinos. ¿De acuerdo? La próxima semana vamos a ver nosotros cómo uno organiza la geometría a través de estructuras de datos y que nos permita, por ejemplo, hacer este tipo de operaciones de manera más eficiente. ¿Ya? ¿De acuerdo? Sí. Ya, recuerdan que les dije, cuando uno transforma un objeto, también transforman las normales. ¿Sí? También transforman las normales y entonces tenemos que entender cómo se transforman los vectores normales de una geometría. Lo que vamos a hacer es lo siguiente, es algo muy simple. ¿Sí? Eh, si yo, si yo transformo, ¿sí? Si yo tengo dos vectores, vamos a suponer que tengo dos vectores, el vector n, que es el vector normal a un determinado punto, y el vector t, que es algún vector tangente. ¿Sí? Algún vector tangente quiere decir que es perpendicular a n. ¿Ok? Entonces, eh, si yo, si yo hago, ¿sí? Si yo hago una transformación, si yo hago una transformación del objeto con una matriz M, ¿sí? Si yo hago una transformación de un objeto con una matriz M, lo que nosotros queremos es que eh, esos dos vectores T y N, que eran perpendiculares antes de la transformación, yo quiero que esos dos vectores sigan siendo perpendiculares después de la transformación. ¿De acuerdo? Sigan siendo perpendiculares después de la transformación. ¿Sí? Entonces, lo que nosotros queremos encontrar es una matriz de transformación G que modifica a los vectores normales, ¿ok? De manera que el vector normal transformado multiplicado producto punto con el vector tangente transformado, ¿sí? El vector tangente se va a transformar tan igual como se transforma un vértice de la superficie. Quiero que eso sea igual a cero. ¿Por qué? Porque tienen que ser perpendiculares ambos vectores. ¿Ok? Eh, como esto es el producto punto, ¿sí? Como este es el producto punto, yo puedo hacer lo siguiente, ¿no? Puedo calcular el vector gn transpuesto multiplicado por el vector mt, que no está transpuesto. Uno va a ser un vector fila, el otro va a ser un vector columna, si yo lo transpongo. ¿Sí? Entonces, básicamente el producto punto lo puedo representar también como este producto vector gn transpuesto por vector mt. ¿De acuerdo? Y aquí simplemente si yo aplico la transpuesta, lo que tengo es n transpuesto por g transpuesto por m por t. ¿De acuerdo? Y yo quiero que todo esto sea igual a cero, por esta condición que está arriba. ¿Sí? Como yo quiero que todo esto sea igual a cero, fíjense que aquí yo ya tengo algo. ¿Sí? La normal transpuesta por el vector tangente, ¿sí? La normal transpuesta por el vector tangente, como son perpendiculares, eso ya sé que me da cero. ¿Sí? Ya sé que me da cero. Entonces, para que todo esto cumpla, ¿sí? Para que todo esto cumpla, la ecuación tiene que satisfacer, ¿sí? La ecuación tiene que satisfacer que G transpuesto por M tiene que ser igual a la matriz identidad. ¿Ok? G transpuesto por M tiene que ser igual a la matriz identidad. Por lo tanto, aquí yo puedo calcular cuánto vale G, ¿no? Y la matriz G vale la matriz M de transformación a la menos 1 transpuesta. ¿Qué significa esto? Significa que cuando yo tengo una matriz M de transformación para un determinado objeto, las normales de ese objeto se transforman en función de una nueva transformación que es
la transformación M original, la inversa, todo eso transpuesto. ¿De acuerdo? Entonces, si yo sé cómo transformar o cómo se transformó la geometría del objeto, yo sé cómo se transforman los vectores normales a través de esta nueva matriz. ¿Sí? Luego vamos a ver nosotros que en nuestros shaders, en nuestros programas, vamos a utilizar esta matriz M inversa transpuesta como matriz de transformación para los vectores también. ¿Ok? De nuevo, ¿por qué es importante esto? Porque para la iluminación, la luz interactúa con las normales de los objetos. Si yo transformo el objeto, las normales cambian. Y por lo tanto, si yo no tengo en cuenta cómo están cambiando las normales, el efecto de iluminación se va a ver mal. ¿De acuerdo? Entonces tengo que utilizar esto para hacer que el modelo de iluminación funcione bien. ¿Ya? Em, ya, bueno, algunas cosas adicionales hay que tener en cuenta. Hay una... eh, dentro de los programas necesitamos calcular inversa de matrices, por esto de acá. ¿Sí? Y dentro de los programas, si uno tiene una versión de OpenGL muy antigua, por ejemplo, uno no puede utilizar la inversión de matrices dentro de los shaders. ¿Qué es lo que tendría que hacer uno? Lo que tendría que hacer es calcular la matriz fuera en el programa y eh, mandarla al shader para que la use. ¿Ya? Pero en los programas que nosotros vamos a ver, todo está implementado con OpenGL de versión mayor a 3.3, así que esto funciona. ¿Ok? Bien, preguntas. ¿Preguntas hasta ahí? Sí, yo tengo una, profe. Sí, a ver. Entonces, cuando le aplicamos una transformación M a los vértices, no hay que aplicársela a las normales, hay que aplicarle la G que calculamos. Hay que aplicarle la G. Ujú. Ya, ya, Sí. ya. Ok, vamos a ver algo de código. ¿Ya? Vamos a ver algo de código y les explico brevemente algunas cosas. Y el día de mañana van a ver con Sebastián, eh, van a ver bastante más cosas de código, ¿ya? Así que hoy les muestro algunas cosas básicas. Miren, vamos a analizar este demo. ¿Ya? Vamos a analizar este demo, el demo que dice ex obj reader. ¿Ya? Es un demo sencillo, se cargan dos objetos, dos geometrías, ¿sí? Y iluminadas inicialmente con Gouraud, ¿sí? Están iluminadas con Gouraud. Fíjense ustedes cómo, bueno, la iluminación no se ve tan suave, pero es porque la geometría también es bastante tosca. Sin embargo, fíjense ustedes cómo incluso cuando uno va modificando los objetos, la iluminación es coherente, ¿no? Yo he localizado una fuente de luz en alguna parte y por más que los objetos se mueven o la cámara se mueva, la iluminación sigue siendo coherente desde el punto de vista en donde está la fuente de luz, ¿ok? Ya, vamos a ver. Miren, este demo, déjenme mostrarles, este demo es bastante similar a lo que hemos estado viendo hasta ahora, ¿sí? Em, Vamos a ver, bueno, esto es la lectura de la geometría. Em, ya. Ahora vamos a utilizar unos nuevos programas de shader, ¿sí? Unos nuevos programas de shader que ya no están en el archivo Easy Shader, sino están en un archivo que se llama Lightning Shaders, que son los shaders para iluminación, ¿sí? Y tenemos ahí tres tipos diferentes de shaders. Los shaders Flat Shader Program, Gouraud Shader Program y Funk Shader Program, ¿ya? Aquí estamos utilizando Gouraud, ¿ya? Estamos utilizando Gouraud. Y lo que uno tiene que hacer, porque ahora recuerden que este shader necesita más parámetros, ¿no? Necesita los parámetros de coeficientes de iluminación, componentes de la luz, el factor de brillo y cosas por el estilo, ¿sí? Todo esto ya nosotros lo conocemos, es la geometría, ¿sí? Fíjense ustedes la geometría acá, miren, ¿sí? En algún momento, cuando yo voy a setear los parámetros para el pipeline del shader program, ahora tengo que mandar más parámetros. Y miren lo que estoy mandando el parámetro LA, LD, LS.
K mayúscula A, KD, KS, la posición de la luz, que va a ser importante porque me permite calcular el vector de luz, el vector L. Shininess, que es el factor alfa, ese alfa que está el exponente del factor especular. Las constantes de atenuación, constante lineal y cuadrático, y listo. Esos son todos los parámetros que necesitamos. Miren qué valores estamos colocando. Por ejemplo, para la luz, ¿sí? Para la luz estoy colocando todos los factores 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. ¿Qué significa eso? Eso significa, yo podría asumir que eso significa que la luz es blanca. ¿Sí? La luz es blanca, por lo tanto, por eso tiene factores 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. ¿Ok? Miren lo que pasa con los factores o coeficientes para la superficie. Estoy utilizando un valor muy pequeño, 0.2 para el ambiental, 0.9 para el difuso y 1 para el factor especular. ¿Ok? Posición de la luz y luego shininess. Vamos a empezar, por ejemplo, moviendo el valor de Ka. Recuerden lo que dijimos, ¿no? El valor de Ka lo que hace es que las escenas sean más brillantes o menos brillantes. Basta con que yo le ponga un valor más alto, 0.5, ¿sí? Para que ahora la escena parezca un poco más saturada hacia los colores claros. ¿Sí? ¿Se fijaron? ¿Ok? La escena ahora está un poco más saturada hacia los colores claros. Porque luz ambiente, que es la base de todo, es la base sobre la cual se van añadiendo más componentes de color, esa base está siendo claramente modificada. ¿Ya? Yo podría modificar, por ejemplo, qué pasa si quiero un menor factor de componente difuso, ¿no? Voy a hacer estos cambios solamente para que vean que si yo cambio eso, uno cambia la forma como se ven los objetos. Y ahora pasamos a ver los shaders rápidamente para que tengan una idea de cómo se implementa. ¿Ok? ¿Sí? Entonces fíjense, ahí ya voy jugando con cómo se van a ver los diferentes objetos en la escena. ¿Ok? Miren, vamos a ver los shaders. ¿Ya? Vamos a ver los shaders. Este está en Lightning Shaders aquí. Y vamos a ver Gurod. ¿Ya? Gurod está aquí. ¿Sí? Miren lo que nosotros hacemos ahora. Este es, ¿ya? Simple Growth Shader, que tiene dos programas. El Vertex Shader, que está aquí, su código en cadena de texto, y el Fragment Shader, que está abajo. Fíjense lo que vamos a hacer ahora. Miren, el Vertex Shader recibe lo que siempre recibíamos de geometría: posición, color y normal. Y lo que va a generar de salida es un color por cada vértice. ¿Sí? Un color por cada vértice. Recibe las matrices de siempre: modelo, vista, proyección, que es lo que necesita para la parte de la proyección y la cámara, y recibe todos los parámetros de la luz. ¿Sí? Posición de la luz, posición de la cámara, todos los parámetros L, todos los parámetros K, shininess y las constantes de atenuación. Esto de acá es lo que siempre hacemos para generar la posición del punto en la pantalla, así que eso es lo mismo. Vamos a ver qué hacemos con los componentes de la luz. Miren, componente ambiente, un vector de 3 dimensiones. Componente ambiente es simplemente el producto de K por LA. El componente difuso, normalizamos el vector normal que está ingresando del vértice, calculamos el vector de la luz, ¿sí? Fíjense que el vector de la luz siempre va a ser posición de la luz menos posición del vértice que estoy tratando de iluminar, ¿sí? Entonces es el vector de la luz y lo normalizamos. Este vector sería el vector L. Y luego el factor difuso es simplemente el producto punto. Esto es bonito en los shaders porque todas las funciones casi siempre están listas, ¿sí? Producto punto entre la normal y el vector de luz, pero en este caso hay una pequeña modificación a nivel de implementación, que es que si ese producto punto es menor a 0, yo me quedo con el 0. O sea, nunca voy a utilizar valores negativos porque aquí no tendría sentido utilizar valores negativos. Entonces, el componente difuso es KD por LD por este valor diff que está aquí arriba. ¿Sí? ¿Ven lo simple? Básicamente todo lo que hemos visto a nivel de fórmula está aquí a nivel de implementación. ¿Okay? Para la luz especular, ¿qué necesito? El vector de vista.
¿Qué cosa es el vector de vista? El vector de vista es view position, que es un parámetro que yo le he mandado desde mi programa, dónde está la cámara, menos lo que quiero iluminar, normalizado. Hay una función en los shaders que se llama reflect, que básicamente yo le mando qué vector quiero reflejar y con respecto a quién, y me refleja el vector. Entonces yo le mando el vector de la luz, pero en dirección opuesta, porque yo quiero tener el vector que va a incidir sobre el punto, y a través de la normal, y refleja ese vector y me da el vector reflejado aquí. Esto sería R. Como ya tengo B y ya tengo R, calculo el valor. Miren, producto punto entre B y R. De nuevo, si es negativo lo pongo a 0. Y luego eso lo elevo con POW a el valor de alfa shininess. Y listo. Especular es K por S por espejo. ¿De acuerdo? Calculamos el factor de atenuación. ¿Sí? ¿Recuerdan el factor de atenuación? Constante por lineal por distancia más quadratic por doblemente la distancia. Y luego calculamos el resultado final, que es esto. Miren, luz ambiente más la luz difusa más la luz especular, todo eso dividido entre el factor de atenuación. Y eso me da todo lo que hemos calculado hasta este momento. Por último, multiplicado por el color, que es el color que tiene mi geometría. Y eso es lo que arrojo como salida en vertex color. Eso va a parar al fragment shader, y el fragment shader, fíjense que no hace absolutamente nada. ¿Por qué? Porque automáticamente en el paso intermedio entre el vertex shader y el fragment shader, todos estos colores se interpolaron, y acá abajo lo que hacemos es simplemente dibujar los píxeles. ¿De acuerdo? ¿Sí? Fíjense que es muy sencillo porque está todo prácticamente exactamente como lo hemos visto en la parte de la teoría, implementado en los shaders. ¿Ok? Si nosotros vamos a mirar cómo se hace esto en Phong, ¿sí? Les muestro rápidamente. Miren, ¿cómo se hace en Phong? En Phong yo recibo, para la parte del vertex shader, recibo la geometría, todo lo que es la parte del posición, color y normal. Pero ahora el fragment shader va a generar más salidas, miren. El fragment shader va a generar la posición, que es lo que siempre genera. Va a generar el color original, porque lo voy a utilizar después para calcular el color final del objeto. Y va a generar una normal. ¿Sí? Cuando el vertex shader genera toda esta información, cuando esta información pasa a través del vertex shader al fragment shader, se va a interpolar. ¿Ok? Se va a interpolar. Principalmente lo que me interesa es que se interpolen las normales. Miren cómo, cómo hacemos con las normales. La posición ya la conocemos, es siempre el modelo, ¿sí? El modelo por, en este caso, la transformación, ¿sí? Model por position. Y ahora miren cómo transformamos las normales. Las normales se transforman con la inversa de la matriz M de modelo, transpuesto, multiplicado por la normal. Entonces, fíjense que ahí estoy transformando las normales de acuerdo a la matriz de transformación final que tuvimos. ¿De acuerdo? ¿Ok? Y nada más. Fíjense que el vertex shader solamente calcula información de las normales, que es lo que me interesa. Cuando yo llego al fragment shader, tengo un valor de normal, o sea, aparte de, bueno, aquí tengo la normal, la posición y el color original. Ahora, este vector frag normal está interpolado por cada píxel. ¿Sí? Y ahora, todo lo que viene a continuación es lo mismo que hemos visto también. Parámetros de la luz, ¿sí? Y todo lo que hay aquí es exactamente la misma función. ¿Ya? Toda esta función, cuando utiliza frac normal, ya no está utilizando normales por vértices, sino que tiene una normal asignada por cada píxel, porque ha sido interpolada en el traspaso entre el vertex shader y el fragment shader. Y después no hay ninguna otra diferencia. Es todo absolutamente lo mismo. ¿De acuerdo? Vamos a hacer un cambio. Vamos a utilizar aquí arriba, en lugar de Simple Growth, vamos a utilizar Simple Phong. Uy, ¿qué hice? Se copió el link de la clase. Vamos a ver. Phong. ¿Ok? Como los parámetros son los mismos, simplemente cambio el programa de shader.
¿ok? Y lo que tengo es esto. ¿Sí? Em, Eso, ¿se fijan ustedes cómo funciona de manera distinta los brillos? Miren, ¿sí? Hay un brillo ahí en la cara de Susan. Susan es ese modelo que estamos viendo ahí. ¿Sí? ¿Ok? Eso, si ustedes prueban, por ejemplo, esto con un modelo más refinado que tenga más geometría, los triángulos más pequeños, como el caso del auto, por ejemplo, que están utilizando en esta tarea, van a ver cómo los brillos interactúan de manera muy interesante en cada uno de estos dos métodos, growth y Phong. ¿Ok? Bien, ¿preguntas? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Ok? Profe, ¿Sí? no sé si fue como solo por esta vez, pero no sé, como que se notó que se tardó un poco más en cargar cuando lo hizo con Font. ¿Tiene que ver con quién más complejo o fue o en este caso no se alcanza a apreciar? No, no, estoy usando ahora una laptop, no estoy, como no estoy Ah, ya. sí, como no estoy en mi desktop, que era donde siempre hago clases, en mi Sí. desktop tengo una tarjeta RTX, entonces ahí como que la cosa va bastante más rápida. Ahora estoy en una laptop que Ah, tiene correcto. una tarjeta integrada, entonces muchas de las cosas que vamos a ver van a ir bastante más lentas, así que es por eso simplemente. Sí, sí, Ujú. perfecto. Ok. Em, bien, bien. Ok, nos vamos a quedar ahí entonces, ¿sí? El día de mañana con Sebastián van a ver bastante más cosas sobre iluminación. Él les va a explicar en bastante más detalle cómo se han implementado los shaders, porque es necesario que eso lo conozcan ustedes si es que ustedes quieren, por ejemplo, hacer alguna modificación, alguna cosa así. Em, y también el día de mañana estamos sacando la tarea 4 que ya estamos casi ya con eso también terminando. Nos faltan solo 2 tareas, así que el día de mañana sale ese enunciado, ¿ya? Em, ya, eso, nada, agradecerles por venir a la clase de hoy y bueno, eso, espero que tengan éxito en todo lo que estén haciendo esta semana y tengan un buen fin de semana, ¿ok? Cuídense, nos vemos, chao, 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 Chao. profe, que esté bien. Chao, profe, que chao, esté nos muy bien. vemos, cuídense.